Hoy les voy a hablar de un personaje de mi ciudad, Santiago de Cuba, sobre lo que aprendí de él y de lo que hizo para mi ciudad y lo que siento que representa para mí como santiaguero y como cubano. ¿Quién fue Emilio Bacardí Moró? Fue un santiaguero que nació el 5 de junio de 1844, hijo de Facundo Bacardí Masó, nacido en Barcelona, y Amalia Victoria Moró, natural del poblado del Caney, Santiago de Cuba. Amalia, la madre de Emilio, fue hija de una emigrada franco-italiana y de un capitán de Napoleón, dueño del cafetal El Amor. Este santiaguero de nombre Emilio fue autodidacta y libre pensador, que mostró temprano amor por la literatura y cultivó la lectura de los grandes autores y pensadores de su tiempo, lo que le brindó una visión amplia de los derechos individuales y libertades ciudadanas que trajeron una luz al pensamiento del siglo XIX. Emilio, junto a sus hermanos, trabajó desde muy joven en la empresa licorera Ron Bacardí, fundada por su padre. Pero siendo fiel a sus ideales de libertad, durante la Guerra de los 10 años, de 1868 a 1878, en mi patria Cuba, para obtener la independencia de España, estableció una eficiente red clandestina de suministro a las fuerzas insurrectas mambisas de Guillermo Moncada, José Maceo y Flor Combet, que operaban entre las provincias de Santiago de Cuba y de Guantánamo. En 1876 fue apresado por las autoridades españolas colonialistas y condenado a cumplir prisión en las Islas Chafarinas, posesión española en África. La Paz del Zanjón en 1878, evento histórico, abrió las puertas de las cárceles a los luchadores independentistas y Emilio regresó a Santiago de Cuba. Durante los 17 años que el héroe y poeta nacional de Cuba, José Martí, llamó la tregua turbulenta entre los sucesos del Pacto del Zanjón y el Grito de Baile, del 24 de febrero de 1895, cuando se reanuda la guerra por la independencia, Emilio Bacardí pudo conciliar su responsabilidad de trabajo en la empresa familiar con su tenaz esfuerzo por alcanzar la independencia de Cuba y conspiró contra el ejército colonial. En julio de 1890, el mayor general del Ejército Insurrecto Libertador, Antonio Maceo, recibió autorización para viajar a Santiago de Cuba, su ciudad natal, donde fue recibido como un héroe. En una cena ofrecida en esta ciudad a Maceo, Emilio Bacardí coincidió con el conocido como Titán de Bronce en el ideal de Cuba independiente y soberana que compartían en común. Cuando se reanuda la guerra contra el ejército español tras el Grito de Baile, Emilio Bacardí reanudó su peligrosa misión de abastecimiento, activando las rutas de medicinas, pertrechos de guerra y correos para los insurrectos. Era inevitable que Emilio fuera objeto de sospecha por las autoridades coloniales. En mayo de 1896, una unidad al mando del jefe de la policía local se presentó en la casa de Emilio, donde fue detenido, llevado a la cárcel de Santiago de Cuba y enviado por segunda vez a la terrible prisión de Chafarinas, cerca de África. Emilio Bacardí fue puesto en libertad en 1987. El 21 de abril de 1898 comenzó la Guerra Hispano-Cubano-Americana,
que concluyó ese mismo año, y Emilio Bacardí regresó a su querido Santiago de Cuba, que lo recibió como un héroe de la independencia. Atendiendo a sus méritos, en noviembre de 1898, el mando provisional americano lo designó alcalde municipal. Emilio Bacardí fue el primer alcalde republicano de Santiago de Cuba. Durante su gobierno político, su alcaldía fomentó numerosas obras, brindó empleo a quienes lo merecían y atendió con esmero las preocupaciones comunitarias. Puso de manifiesto una corriente de pensamiento inaudita en la época. Gobernante es ser servidor del pueblo y no el amo. En las elecciones de 1906 resultó senador de la República de Cuba, al presentarse como candidato del Partido Moderado, liderado por los políticos Domingo Méndez Capote y Tomás Estrada Palma. Amoroso padre de familia, el que fue conspirador independentista y que sufrió en 2 ocasiones la deportación, fue un político honesto. Alcalde pionero que reconstruyó Santiago de Cuba tras la devastadora guerra de 1898. Senador de la República, promotor cultural, mecenas, escritor, historiador, orador e industrial afamado. Entre los beneficios que aportó en el ejercicio de sus funciones públicas en Santiago de Cuba, se destaca que fundó la Asamblea de Vecinos, la cual constituyó un modelo avanzado de democracia y prueba de que los cubanos tenían facultades para ejercer gobierno propio. Ejecutó disímiles proyectos en favor del florecimiento urbano, ordenó los servicios comerciales, reabrió y fundó academias, promovió la construcción de aceras, dictó bandos contra el derroche de agua, la marginalidad y los habitantes callejeros, firmó leyes para disminuir el ruido ambiental y el desorden en las actividades festivas de los carnavales. También electrificó parte de la ciudad, rescató sitios patrimoniales, impulsó de manera especial la educación, la cultura y la higiene. Moralizó la administración pública. Bacardí imprimió un nuevo carácter a Santiago, abrió sus puertas a la modernidad y sembró en su gente la ilusión del progreso y el civismo. Bajo su auspicio se experimentó una suerte de relación hombre-ciudad tan intensa que deviene ícono de la identidad local. Además de patriota luchador por la independencia y político, ejecutó proyectos culturales que aún prevalecen para el orgullo de la nación cubana. De estos proyectos se destaca el Museo Municipal, que hoy lleva su nombre y es monumento nacional desde 1999, primero de su tipo en Cuba. Gracias a su labor filantrópica, se conservan allí valiosas reliquias de la gesta independentista, armas antiquísimas de la conquista, piezas de culturas aborígenes y documentación histórica de valor incalculable. Se muestran además objetos exóticos de milenarias civilizaciones, una galería de artes plásticas que incluye cuadros procedentes del Museo del Prado y una exclusiva momia egipcia. Bajo su tutela se fundaron la Academia de Bellas Artes y la Banda Municipal. Instauró la Fiesta de la Bandera, actividad que de una generación a otra ha perdurado la tradición de izar la enseña nacional de Cuba frente al Parque Céspedes, como acto de renovación de las aspiraciones del pueblo santiaguero en espera de cada nuevo año. El aporte de Emilio Bacardí a la cultura y las letras cubanas es significativo. Fue un hombre de letras y se destaca como magnífico escritor de novelas, historias y artículos periodísticos, que son crónicas de viajes, monografías, piezas teatrales, cuentos infantiles y las interesantes novelas Vía Crucis, Doña Guiomar y Filigrana. Pero su obra monumental fue la recogida en las Crónicas de Santiago de Cuba, publicadas en 10 tomos por su hija Amalia Bacardí. Sus virtudes intelectuales y humanas le permitieron ingresar en instituciones sociopolíticas como el Ateneo Cultural, la Academia de Artes y Letras, la Academia de Historia de Cuba y la Sociedad Económica de Amigos del País. En 1906 fue declarado hijo predilecto de Santiago de Cuba.
título que resume su valía como santiaguero y cubano. A sus 78 años, su carácter estoico le permitió mantener buen ánimo para superar el trance de una salud ya resentida. A las 6 de la tarde del lunes 28 de agosto de 1922, muere Emilio Bacardí. Se decreta el fin de una era. A las 3:10 de la tarde del 29 de agosto de 1922, parte el séquito fúnebre desde Villa Elvira, su última morada, donde se veló el cuerpo en capilla ardiente desde la noche anterior. La ciudad viste de luto. En señal de duelo fueron enlutadas las fachadas de los hoteles Venus y Casagranda, el que antes fue el edificio del Club San Carlos, las fachadas de los teatros Aguilera, Rialto y Martí, y la mayoría de los negocios, sociedades y casas en la ruta recorrida por el cortejo fúnebre. La familia Bacardí acepta la solicitud de que el cadáver pase por el ayuntamiento, donde se planificó realizar un tributo especial, por lo que en lugar de tomar a la derecha e ir directamente al cementerio, la procesión sube por la calle de Calvario hasta Aguilera y baja al Parque Céspedes. Frente al edificio del ayuntamiento se efectúa un acto inolvidable que queda grabado en la historia. Varios ex alcaldes y concejales extraen a medias el sarcófago, mientras el alcalde Ruiz Casabe arría la enorme bandera del mástil para dejar que la tela roce el ataúd, mientras se escucha de fondo el compás del himno tocado por la banda municipal. Este hecho sin precedentes queda registrado para siempre como el beso de la bandera. Notable dato histórico: el día de la muerte de Emilio Bacardí, llegó desde la ciudad de La Habana, capital de todos los cubanos, una comisión de la agrupación política Patria con la misión de proponerle su candidatura a la presidencia de la República. Los emisarios se sorprenden con la inesperada y trágica novedad, y solo les queda dar sus condolencias a doña Elvira Cape, su viuda, compañera y amor de su vida, a la que dejan este mensaje: piense usted cuál ha sido nuestro dolor al encontrar sin vida al que era para nosotros y para Cuba una justa esperanza nacional. Creo en la influencia que puede representar el pensamiento de las estirpes de familias ilustres, progresistas y de pensamiento refulgente cuando pueden tener la oportunidad de decidir en el destino de los pueblos. Creo en el efecto mariposa, en que un cambio por pequeño en el pasado puede cambiar el presente. Imagino que un milagro cual máquina del tiempo cambiara el pasado y le diera a ese santiaguero ilustre la salud para unos años más de vida y lo necesario que le permitieran haber aceptado la candidatura a presidencia de la República de Cuba y ejercerla por voto democrático. Pude que la historia de mi patria fuera otra. Conjeturo más luminosa. Quiero pensar así. Emilio, auténtico orgullo santiaguero. No conozco otro como tú. También fuiste un cubano universal. Mi Santiago de Cuba y mi patria te deben agradecer por siempre tu aporte a lo que es, a lo que somos. Gracias. Hoy te dedico mi Viva Cuba Libre.